¿Qué pasó? ¿Esa? Otro. No, es que me da cosita confundirme con los mensajes. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Javier Malavera Daza, abogado, especialista en Derecho Comercial, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Hemos traído, gracias, agradecer a la Fundación Mi Colmena por abrirnos este espacio y por abrir este espacio precisamente para que todas las personas puedan conocer los diferentes derechos a los que ustedes tienen. Por supuesto, tanto los derechos y obligaciones que tienen los empleadores como los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. El día de hoy traemos un importante tema, como lo es la terminación o las formas de terminación de los contratos de trabajo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta precisamente cuáles son esas formas de terminación de los contratos de trabajo, cómo pueden incidir en los trabajadores, valga la redundancia, en los empleadores, a quiénes va o no a afectar y de qué manera. Recordemos también que en algunos casos puede proceder una indemnización, en otros casos no va a proceder la misma. Entonces, por ello es muy importante tener en cuenta cuándo estamos hablando de una debida terminación y cuándo no. En ese orden de ideas, entonces, quiero invitarlos precisamente a que nos escuchen hoy. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esta charla, todas las personas que nos siguen cada 8 días a través de estas transmisiones que realiza la Fundación Mi Colmena. El día de hoy, pues, con temas jurídicos, los martes 7 de la noche siempre estos temas jurídicos. Entonces, sin mayores preámbulos, comencemos a hablar precisamente de esos contratos de trabajo y las formas de terminación de los mismos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que en Colombia existen diversas modalidades de vinculación laboral. Dentro de esas modalidades de vinculación laboral que tenemos, una de ellas y la más importante es los contratos de trabajo. El contrato de trabajo es entonces aquel mediante el cual una persona natural se obliga a prestar sus servicios a una persona natural o jurídica. Eso a cambio de una contraprestación denominada salario. Y esta prestación siempre debe ser de manera personal. No lo puede hacer a través de terceros. Entonces aquí nos vamos directamente a lo que conocemos como los elementos constitutivos de todo contrato de trabajo o los elementos esenciales de todo contrato de trabajo. Dependiendo la denominación que tenga ese contrato, pues no va a desdibujarse la naturaleza misma que él tiene, es decir, es un contrato de trabajo, configurándose 3 elementos a saber. El primero de ellos, la prestación personal del servicio. Cuando hay una prestación personal del servicio, podemos inferir que la persona posiblemente tiene un contrato de trabajo. Es el primero de los elementos. Una prestación personal, una prestación única, una prestación indelegable. Como es un contrato de trabajo, no va a poder permitir que otra persona desarrolle las actividades. Ni va a ser aceptado por el empleador, ni va a serle permitido al trabajador. Entonces, número 1. Número 2, la remuneración o prestación, la remuneración o salario como contraprestación de ese servicio personal que la persona está brindando, repito, a un empleador, persona jurídica o persona natural. Entiéndase persona jurídica por una empresa, una corporación, una asociación, una fundación. Todas estas personas jurídicas, valga la redundancia, son precisamente eso, una persona totalmente diferente de sus socios. Pedro, Luis, Juan se unen para crear una empresa, una corporación, una fundación, y esta empresa será una persona diferente de sus socios. Entonces, la responsabilidad que pueda tener la empresa es una frente a la responsabilidad que sus socios vayan a tener. El tercero de los elementos del contrato de trabajo es, sin lugar a dudas, la subordinación, la continuada subordinación o dependencia jurídica que tiene el trabajador respecto de su empleador. Ejemplo, el cumplimiento de órdenes, el cumplimiento de horarios. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que precisamente se trata de un contrato de trabajo. Hay cumplimiento de reglamentos.
hay cumplimiento de todo tipo de instrucciones por parte del empleador en cuanto al tiempo, modo, lugar, forma de realización del contrato de trabajo. Y aquí es donde precisamente la ley faculta al empleador para que le dé órdenes, para que modifique, para que dirija el trabajo de sus empleados, para que a su vez también, si hay lugar a ello, ejerza actividades disciplinables frente a sus trabajadores por la comisión de algún tipo de falta, en el ejercicio diario de sus actividades. Entonces, en ese orden de ideas tenemos precisamente que es ese el elemento más importante que existe frente al contrato de trabajo. ¿Cuál elemento? El elemento subordinación. Usted haga caso. Si usted obedece órdenes de alguien, quiere decir que usted está inmerso en un contrato de trabajo. Recordemos que, como lo decía al inicio, hay diferentes formas de vinculación en nuestro país. Esas formas de vinculación pueden ser a través de contratos de prestación de servicio, a través de contratos bajo modalidades de outsourcing, a través de contratos de corretaje, a través de agencias comerciales, a través de contratos civiles, contratos mercantiles, contratos de arrendamiento, incluso que a veces se utiliza esta figura para dibujar un verdadero contrato de trabajo. Entonces, cuando bajo cualquier pretexto se utiliza una de estas figuras contractuales para encubrir un verdadero contrato de trabajo, pues lamentablemente esa persona que era el contratante, que no cumplió con las obligaciones laborales, se hará acreedora de todas las prestaciones sociales a favor del trabajador. Se hará acreedora también al pago de las posibles indemnizaciones que hayan concurrido con ocasión, obviamente, de su falta de aplicación de la ley como corresponde, de la falta de pago de salarios. Recordemos que la falta de pago de salarios en Colombia, falta de prestaciones sociales, genera mora. Entonces genera unos intereses moratorios a favor del trabajador y en contra del empleador. Entonces debemos ser muy precavidos cuando celebremos los contratos. Debemos estar plenamente enterados de cómo lo vamos a desarrollar, cómo va o cuáles van a ser las cláusulas que se van a estipular. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Ojo, si hay una prestación personal del servicio, si hay una remuneración o salario y adicionalmente esa prestación del servicio, esa remuneración que se le paga a la persona, también está revestida por subordinación, pues necesariamente estaremos ante un contrato de trabajo. No hay nada más que decir. Así de simple. Si estamos hablando entonces de un contrato de trabajo, muchos piensan que tienen un contrato de prestación de servicios, pero se enmarcan en esas especiales elementos. Prestación personal del servicio, no pueden delegar la tarea a alguien más, lo tienen que hacer ellos mismos. Salario, les pagan un salario. Muchas veces lo denominan honorarios, pero precisamente es una remuneración y ya corresponderá al juez del trabajo establecer si se trata o no de un contrato de trabajo. Pero en principio, estamos hablando aquí de unos honorarios y finalmente encontramos una subordinación. Cumple órdenes, cumple horarios, cumple reglamentos, cumple con instrucciones, recibe órdenes de un jefe inmediato o un superior inmediato. Pues entonces aquí, queridos amigos y amigas, estamos ante un contrato de trabajo. No hay nada más que decir, punto. A ese respecto, pues obviamente deberá la persona acudir al juez del trabajo para que declare la existencia de esa relación laboral. Eso será lo principal. Ahora, ¿cómo podemos celebrar los contratos de trabajo? Recordemos que los contratos de trabajo pueden ser o bien verbales o escritos. Si un contrato de trabajo es verbal, se entenderá que por su naturaleza es indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos cuándo inició, pero no cuál será la fecha de terminación de ese contrato de trabajo. Los contratos escritos pueden ser también indefinidos porque las partes pueden pactar expresamente en el documento que ese contrato es indefinido. Así de sencillo. Lo principal, el contrato va a ser indefinido. También el contrato puede ser a término fijo. Ojo, ¿qué quiere decir esto de a término fijo? Pues que van a señalar un plazo específico pactado en el contrato. Vamos a indicar que el mismo tendrá una fecha de iniciación y una fecha de terminación. Pero mucho ojo, aquí debemos tener cuidado porque existen dos tipos de contratos a término fijo.
Uno que será inferior a un año y otro que será superior a ese año, ¿cierto? Sin que en todo caso exceda de 3 años. El límite máximo del contrato será de 3 años. De 3 años en cuanto al lapso de la siguiente prórroga. ¿Por qué? Porque recordemos que si una persona lleva trabajando, por ejemplo, 20 años en una empresa y durante esos 20 años ha tenido un contrato de trabajo a término fijo, pues el contrato va a seguir siendo un contrato de trabajo a término fijo. Vamos a ver aquí cómo es ese desarrollo de la prórroga. Como les decía, existe el contrato a término fijo inferior a un año. Ese contrato inferior a un año se puede pactar por el mismo término o por uno inferior. ¿Qué quiere decir esto? Si el contrato era de 8 meses, perfectamente entre empleador y trabajador pueden pactar que el contrato sea de 4 meses, de 2 meses, incluso de un mes. Nada en la ley les prohíbe que se pueda hacer, porque precisamente el artículo 46 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo señala específicamente que ese contrato de trabajo debe ser inferior, puede ser inferior a un año y se podrá prorrogar por el mismo periodo o uno inferior. Eso es lo principal. Seguido a ello, ese contrato de trabajo se podrá prorrogar hasta por 3 veces por el mismo lapso o por uno inferior, repito. Entonces, si el contrato tenía 4 meses, por ejemplo, e inició en enero de este año, entonces enero, febrero, marzo, abril, ¿cierto? Sería sus primeros 4 meses, el contrato original. De ahí hasta agosto se completarían los otros 4 meses, que sería la primera prórroga. En diciembre completaría la tercera prórroga. Perdón, la segunda prórroga, y la tercera prórroga la completaría nuevamente en abril. Ya estamos hablando que ese contrato se prorrogó. El primero estuvo el contrato original, se prorrogó por 4 meses más. Transcurridos esos 4 meses, ya el contrato será a término fijo de un año. No podrá ser inferior ya después de la cuarta prórroga. Entonces es importante tener esto en cuenta para efectos de saber cómo será también su terminación. Los contratos a término fijo ya que se pactaron desde un principio por un año, pues no podrán pactarse por un término inferior. Eso sí, desde el principio, los contratos serán de un año, prorrogables por otro año, prorrogables por otro año, y así indefinidamente. Es decir, la persona puede durar 25, 30, 40 años, los años que sean necesarios en la misma empresa, con un contrato a término fijo de un año, y esas condiciones no van a variar nunca, salvo que medie, obviamente, expreso acuerdo entre las partes en modificarlo en un nodo a término indefinido. El otro contrato que tenemos acá entonces ya sería el contrato por duración de la obra o labor contratada. ¿Qué quiere decir esto? Pues se contrató a una persona específicamente, por ejemplo, para la construcción de un edificio de 6 pisos. Si esta edificación de 6 pisos es lo que él va a estar contratado, pues la duración de la obra será en tanto dure la construcción de ese edificio. Punto. Si es por una labor determinada, pues asimismo esa labor, por ejemplo, elaborar determinada cantidad de chaquetas, determinada cantidad de uniformes, dotaciones o demás, pues obviamente la persona podrá trabajar o estar trabajando hasta que cumpla con esa cantidad de prendas que tenía que elaborar. En ese orden de ideas estaría nuestro contrato. Finalmente nos encontramos con otro contrato que es el contrato transitorio. Ese contrato ocasional o transitorio generalmente es inferior a un mes y obedece a labores diferentes a aquellas del giro ordinario de los negocios de la empresa. Por ejemplo, es una empresa textilera, pero tiene una humedad en sus techos o requiere cambiar sus techos. Pues necesariamente las personas que se encargan de la costura, de fileteo, de operar las máquinas, etcétera, pues no van a poder desarrollar esta actividad. Aquí entonces va a entrar ¿quién? Un obrero, un maestro, un ingeniero, un arquitecto, alguien diferente y especializado en cambio de techos. Va a realizar esa labor de manera ocasional o transitoria. ¿Por qué? Porque va a realizar ese cambio de techos o esa limpieza de humedad o el mantenimiento correspondiente en ese tiempo, en menos de un mes. Y ese contrato terminará cumplida esa labor que puede ser de menos de un mes o del mes. Finalizado ese periodo, se termina el contrato sin que haya lugar a indemnización
o pago de algún tipo de moratoria, salvo obviamente que a la finalización del mismo no se le cancele al trabajador lo correspondiente a sus salarios y prestaciones sociales. Entonces, es bien importante tener en cuenta precisamente que en estos contratos puede haber lugar a indemnizaciones cuando hay una mala terminación. Y es aquí donde llegamos precisamente al objeto de nuestra charla del día de hoy, las formas de terminación de los contratos de trabajo. Tengamos en cuenta varias cosas acá. Número 1, ¿se puede terminar un contrato de trabajo en Colombia? ¿Sí? ¿No? Por supuesto, el contrato se puede terminar. ¿Puede un empleador en Colombia terminarle un contrato a su trabajador cuando quiera? Sí, lo puede hacer, pero dependerá entonces de cómo sea esa forma de terminación. Aquí entonces vamos a hablar de esas formas. Número 1, mutuo acuerdo. Si existe un mutuo acuerdo entre las partes, pues precisamente los dos convinieron en la terminación del contrato. Aquí entonces debe obrar la voluntad del empleador y la voluntad del trabajador en la terminación de ese acuerdo. Esa terminación del acuerdo, valga la redundancia, por mutuo acuerdo, en el cual los dos van a estar totalmente conscientes y su voluntad estará encaminada a terminar el contrato, puede dar lugar, no puede dar lugar al pago de una indemnización. No, aquí no hubo despido. Aquí lo que hubo fue una terminación por mutuo acuerdo. En ese evento, entonces, básicamente puede ponerse de acuerdo el trabajador con su empleador, terminar el contrato y de pronto pues pueden pactar una suma conciliable, lo pueden terminar a través de una transacción, lo pueden terminar a través de una conciliación. Conciliación que tengamos en cuenta en Colombia, las conciliaciones en materia laboral solo se pueden hacer ante dos autoridades. La primera de ellas, la autoridad administrativa, que en este caso sería el Ministerio del Trabajo, a través de las inspecciones del trabajo. Esa sería la primera autoridad. La segunda sería una autoridad judicial, es decir, los jueces de la República, bien sea los jueces de pequeñas causas laborales o los jueces laborales del circuito. En estos eventos son ellos quienes pueden dar la terminación del contrato a través de una conciliación, un mutuo acuerdo, avalar esa conciliación a la que llegaron las partes y obviamente se da por terminado. Esa es la primera forma de terminación del contrato. La segunda forma de terminación del contrato puede ser de manera unilateral. Unilateral, ¿cuándo? Cuando el empleador o el trabajador deciden terminarlo. Entonces, aquí tenemos que ver específicamente quién de ellos va a decidir terminar ese contrato de trabajo. Si es el empleador puede terminarlo con justa causa. El empleador lo puede terminar con justa causa o lo puede terminar sin justa causa. Cuando termina el contrato por justa causa es porque precisamente se dio alguna de las causales establecidas por el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 62. ¿Cuáles pueden ser? Entre ellas tenemos el haber engañado al empleador. Haberlo engañado ¿cómo? Con documentos falsos al momento de ingresar a trabajar, con referencias falsas, con capacitaciones que no tenía. Por ejemplo, haber manifestado que tenía una profesión determinada, lo cual era necesario para calificar para un empleo y no tenerla. Esa es una de las justas causas. Otra de las justas causas podría ser también, o es también, el agredir al empleador, agredir a los trabajadores, así se trate dentro o fuera del servicio, a los familiares del empleador, a los familiares de los compañeros. Esto puede ser calificado como una falta grave también en el Reglamento Interno de Trabajo. El no cumplimiento de las obligaciones especiales del trabajador puede ser también otra de las causales por las cuales se puede dar lugar o puede llegar a darse lugar la terminación del contrato. La ineptitud del trabajador, la falta de cumplimiento por parte del mismo de sus labores. Entonces, cuando hablamos de ello, precisamente, si él sistemáticamente está dejando de hacer esas actividades, pues precisamente nuestro Código Sustantivo del Trabajo le va a obligar a estar, ¿cómo decirlo?, en una incurso en una de aquellas causales. Entonces, precisamente debe ser muy consciente ese trabajador
de no incurrir en alguna de estas faltas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Allí dijimos en alguna, y lo hemos dicho en otras charlas, allí se condensan y se contienen los derechos mínimos del trabajador, pero también se condensan sus obligaciones. Dentro de esas obligaciones podemos encontrar precisamente que el artículo 62, o bueno, el artículo 58 establece unas obligaciones específicas para los trabajadores, que si no son respetadas, pues, y harán que él incurra en una falta grave. Por ejemplo, ¿cuáles son esas obligaciones? Algunas de ellas, pues, la principal, realizar la labor de manera personal. Ya lo dijimos anteriormente, la prestación personal del servicio lo debe hacer él. Observar los reglamentos, cumplir con el sistema de seguridad de gestión y salud, el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Debe hacerlo. Con el reglamento de higiene y seguridad del trabajo. Debe hacerlo, ¿cierto? La boca, debe mantener su boca cerrada, no contar secretos, no revelar secretos a la competencia, no revelar información a nadie, salvo que sea obviamente bajo una orden judicial, dentro de un proceso. Una orden de un juez, pues obviamente hará que él pueda revelar cualquier tipo de secretos, ¿sí? Nos dice también que guardar rigurosamente la moral entre los compañeros, las buenas costumbres, etcétera. Debemos tener en cuenta aquí que no es lo mismo la idiosincrasia que tiene una persona del interior a aquella que pueda tener una persona de la costa o una persona del valle. Son idiosincrasias diferentes. Entonces, también ya la Corte Constitucional ha señalado que debe observarse esto con detenimiento, porque no todo lo que piensan unos trabajadores puede ser malas costumbres o puede ser inmoral. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Guardar rigurosamente, pues obviamente, todas las relaciones con sus superiores, es muy importante. Comunicar al empleador todo aquello que esté encaminado a evitarle un perjuicio, a evitarle un daño. Entonces, debe ser importante que el trabajador lo haga, cumplir con las instrucciones, con todas aquellas órdenes que le da el trabajador. Entonces, si no se tienen en cuenta estos aspectos, pues necesariamente podría perfectamente encasillarse dentro de lo que conocemos entonces como las justas causas de terminación del contrato de trabajo que nos trae nuestro artículo 62 del Código Sustantivo laboral. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta todo este tipo de cosas. También encontramos otra justa causa, como lo es precisamente el ser notificado del reconocimiento de la pensión de jubilación. Obviamente, aquí no basta con el mero reconocimiento, tiene que ya la persona estar incluida en nómina de pensionados. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿cierto? La renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas, curativas prescritas por el médico, obviamente del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. Tengamos en cuenta aquí que también no solo es por el médico del empleador, también la EPS, todo el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el COPAS también es importante observarlo, porque si no se van a observar esas diferentes, ¿cómo decirlo?, recomendaciones que hace el COPAS, que se convierten en normas que pueden ser llevadas a los reglamentos, pues entonces el trabajador puede estar incurso en una causal para terminar su contrato con justa causa. En esos eventos, pues obviamente debe todo empleador seguir el debido proceso. Debe siempre seguir el debido proceso, debe entonces citar a descargos una vez conozca la ocurrencia de los hechos, bien sea por investigación, por informe que le presenten los superiores, por el conocimiento que haya tenido de la comisión de una falta. En esos momentos debe siempre todo empleador citar a descargos al trabajador. Una vez citado el trabajador a descargos, puede hacerlo también acompañado de 2 miembros del sindicato, si hay sindicato en esa empresa. Y para ser un empleador garantista también puede permitirle que asista con 2 compañeros de su confianza para que estén presentes y lo puedan asistir también dentro de esa diligencia de descargos. Pero mucho ojo, esas diligencias de descargos deben ser garantistas, deben garantizar el debido proceso. No se le puede imponer una diligencia de descargos sin la observancia de ese requisito. Si no hay un debido proceso, ese despido puede ser ineficaz o puede generar
una indemnización por despido sin justa causa. Entonces, aquí es importante tener muy en cuenta estos aspectos. Siempre, ojo, siempre hay que observar el debido proceso. Ahora, no solo puede terminar el contrato unilateralmente y con justa causa el empleador, también puede terminarlo sin justa causa. Puede simplemente presentarle la carta a su trabajador manifestándole, por ejemplo, debido a la situación que nos presenta la pandemia, con ocasión del COVID-19, la empresa no se encuentra en las condiciones económicas para continuar pagándole su salario. Por ende, ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa y con el pago de la indemnización correspondiente. En todo caso, la consecuencia de una terminación del contrato de trabajo sin justa causa es el pago de la indemnización. Entonces, mucho cuidado con esto. Siempre el empleador debe pagar esa indemnización cuando la terminación del contrato no obedece a una de las justas causas enlistadas precisamente dentro del Código Sustantivo de Trabajo, artículo 62. Aquí es importante tenerlo muy en cuenta. Ahora, cuando el trabajador no se encuentra en curso en una de estas causales, pues naturalmente habrá lugar al pago de la indemnización por despido injusto. Eso hasta ahí. Hay que tener muy en cuenta también que el trabajador también puede dar lugar a la terminación del contrato de manera unilateral y con justa causa. Aquí ya el trabajador pues obviamente no va a seguir un debido proceso porque no puede llamar a descargos a su empleador, sería algo ilógico, ya que es él el subordinado. Pero sí hay lugar al despido o autodespido, si se prefiere, o despido indirecto, como es llamado también por la jurisprudencia, va a ser ese despido que es la renuncia motivada del trabajador. ¿Motivada en qué? Por ejemplo, haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. Le prometieron un salario de 2 millones de pesos, unas comisiones mensuales garantizadas de otros 2 millones de pesos. Y mentiras, el salario era el mínimo, por ejemplo. Entonces, pues aquí hay un evidente engaño, ¿cierto? Adicionalmente, sufrir malos tratos, cualquier tipo de tratamiento, amenazas por parte del empleador. Si eso es así, contra el trabajador, contra los miembros de su familia, bien sea en las instalaciones de la empresa o fuera del servicio, será una justa causa para que el trabajador presente su renuncia. Cualquier acto del empleador, de sus representantes, que induzca al trabajador a cometer actos ilícitos o contrario a las convicciones políticas o religiosas que él tiene. Entonces, también dará lugar a que el trabajador presente su carta de renuncia debidamente motivada. Todo perjuicio que maliciosamente se le cause al trabajador por parte del empleador durante la prestación del servicio generará que él pueda renunciar y renunciar solicitando también que sea indemnizado. Él puede solicitar la indemnización por el despido injusto basado en una de estas causas. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Aquí tenemos que ver muy en cuenta, por ejemplo, y una de las más comunes, el trabajador se presenta a su EPS para recibir asistencia médica. Oh, sorpresa, el empleador hace 3 meses no paga la EPS. Le descuenta, eso sí, muy juiciosamente los aportes pensionales al trabajador, el porcentaje correspondiente al 4% de su salario. Se lo descuenta, muy juicioso, tanto en pensiones como en salud, pero no paga los aportes a seguridad social, ni en pensiones, ni en salud, y mucho menos en ARL. Entonces, ese incumplimiento sistemático de todas sus obligaciones puede dar lugar a que el trabajador presente la carta de renuncia motivándose en el hecho de ese incumplimiento y solicite al empleador el pago de la indemnización por despido injusto. Pero ojo, el empleador no la va a pagar de buenas a primeras o no le va a decir, sí, le reconozco que tiene razón y tome su indemnización. No, deberá acudir en todo caso a la justicia ordinaria, ante los jueces laborales del trabajo. Recordemos acá que precisamente el juez del trabajo viene en la modalidad de pequeñas causas o los jueces laborales del circuito son las autoridades competentes para declarar la existencia o no de un despido injusto y condenar consecuentemente a la indemnización por pago cuando no ha sido despedido adecuadamente el trabajador o cuando él mismo ha presentado la renuncia con base en alguna de estas causales legales. Entonces,
hay que tener en cuenta esto. También mucho ojo, la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto en lugares diversos a aquel para el cual se contrató. Si eso es así, pues puede verse incurso en una de esas causales. Bueno, veo a muchas personas conectadas en este momento. Recuerden, algunos me dijeron que iban a hacerme preguntas por acá, entonces estoy muy atento a sus preguntas. Un saludo para Stephanie Mendivil, que nos acompaña el día de hoy. John Corrales también, un saludo muy especial y gracias por apoyar esta labor que hace Fundación Mi Colmena al abrirnos este espacio para que todas las personas puedan acceder y saber cuáles son sus derechos, cuáles los derechos que le asisten y cómo defenderlos. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Por acá, Alexander Rosso, muy buenas noches, nos habla de la estabilidad ocupacional reforzada. Bueno, hay que tener muy en cuenta también este motivo, pero creo que esto nos daría también para una charla posterior y me parece que sería muy bueno de pronto abordar este tema dentro de 8 días, la estabilidad ocupacional reforzada, ¿por qué no? Es un tema muy importante y hacemos solo un breve paréntesis para señalar qué es. Esa estabilidad laboral reforzada u ocupacional reforzada hace referencia precisamente a aquellas personas que por una condición especial no pueden ser despedidas. Y si son despedidas, tienen que ser reintegradas o eventualmente podrán tener derecho a una protección intermedia, una protección básica o una protección integral. ¿Qué quiere decir esto? Que los pueden reintegrar, que les pueden pagar sus salarios completos y todo lo que dejaron de percibir, que les pueden pagar su seguridad social, ¿cierto? O que simplemente les pueden pagar su seguridad social, o simplemente les pueden pagar su seguridad social y reintegrarlos, van a no pagarles indemnizaciones debidas. Esas son, como grosso modo, algunas de las formas en las cuales la ley prevé la protección para aquellas personas que son despedidas así. Recordémoslo, embarazadas, personas pensionados, personas que se encuentran en debilidad manifiesta por su estado de salud. Entonces, hay que tener mucho esto en cuenta, doctor Alexander Rosso. Muchísimas gracias por ese aporte y por supuesto que hablaremos de ello, pensaría yo, dentro de 8 días para de una vez tener el tema listo para que ustedes estén atentos a estas charlas que Fundación Mi Colmena trae para nosotros y pues con la colaboración de Malaver Abogados, por supuesto, estamos aquí dispuestos a brindar toda esa asesoría que ustedes necesitan. Me preguntaba también aquí por el chat interno, claro que en un audio algo largo, el señor Andrés Delgado. Entonces me preguntaba el señor Andrés Delgado, a quien le damos un saludo muy especial y agradecemos su pregunta. Nos decía, bueno, tengo un celador, un guarda de seguridad, quien fue despedido. Él fue despedido argumentando precisamente por la empresa la terminación del contrato, básicamente con ocasión de la finalización de la obra o labor contratada. Sin embargo, ellos saben que el puesto de trabajo persiste. Adicionalmente, lo está atendiendo la misma empresa de seguridad que le había manifestado que ya no era requerido su servicio. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues bien, debemos tener en cuenta varias cositas acá. Entonces, Andrés, es muy importante tener en cuenta, número 1, para terminar el contrato de trabajo, ya lo dijimos, debe haber una justa causa o una causa legal también, porque si el contrato finalizó, por ejemplo, como pasa en los contratos a término fijo, sabemos que tiene un término fijo, es decir, se acaba en un día determinado, pero ojo, el empleador debe en todo caso notificar con no menos de 30 días de antelación a su trabajador que ya no le va a prorrogar el contrato. Como tal, no lo trata la jurisprudencia como una terminación, sino como una no prórroga del contrato. El contrato no va a ser prorrogado. Si esto es así, entonces quiere decir que la persona ya no va a trabajar, ¿cierto? Ya no va a trabajar más. Su contrato no se termina, pero no se prorroga. Lo que para efectos prácticos, pues obviamente da con la terminación del contrato. No hay lugar a una cosa o a una situación diferente. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta. Ese es precisamente el efecto de la no prórroga. El contrato se acaba. Chao.
Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con el contrato de obra o labor contratada? Tengamos en cuenta que si la obra no se ha acabado, el contrato está siendo terminado sin justa causa. Entonces, es importante tener en cuenta aquí lo que nos señala precisamente el artículo 64. Entonces, de aquí la importancia de las formas de terminación del contrato, que ya lo dijimos, mutuo acuerdo, terminación unilateral sin justa causa por parte del empleador o por parte del trabajador, y terminación con justa causa, una justa causa debidamente amparada en la ley, artículo, en algunas de las causales que invoca la ley, artículo 62. Recordemos entonces que precisamente uno de estos, muy importante tenerlo en cuenta, es la causal sexta que nos trae precisamente nuestro Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 62. Y la voy a leer textualmente porque es importante tenerla en cuenta. Dice aquí: cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Ojo, entonces aquí ya no solo es la ley, sino que adicionalmente lo dice: pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales y reglamentos. Debemos tener en cuenta que simplemente dice cualquier violación grave de las prohibiciones. Entonces aquí los empleadores deben tener muy en cuenta que en su reglamento interno de trabajo o en su reglamento de higiene y seguridad industrial o en cualquiera de los reglamentos que tengan en la empresa, deben tener especificadas cuáles serán esas causales o esas faltas calificadas como tal. Por ejemplo, no atender a las condiciones de salubridad e higiene en un establecimiento que prepara alimentos. Esa podría ser una falta gravísima porque puede generar consecuencias en la salud de los consumidores. Entonces, si esto va a ser así, pues precisamente está en curso ese trabajador en una justa causa. Ahora, hay que tener en cuenta precisamente eso. ¿Qué hacer con este celador? Pues primero tenemos que verificar específicamente si el puesto de trabajo todavía está ocupado. Si aparte de eso lo está, como nos lo dice en el caso Andrés, no lo está cubriendo la misma empresa de seguridad, pues precisamente debemos tener en cuenta aquí que efectivamente ese contrato no ha terminado o la justa causa que fue invocada por el empleador no lo era. Porque la terminación de ese contrato va a estar dada precisamente por la duración de la labor que fue encomendada. O bien, el contrato degenera en uno individual, ¿cierto? De trabajo a término indefinido, porque el contrato no, por su naturaleza, no era un contrato de duración de obra o labor contratada, sino indefinido. O puede estar en el contrato de prestación de servicios que haya suscrito ese empleador, esa empresa de seguridad, con la empresa usuaria de los servicios de seguridad, puede estar especificado cuál es la fecha de terminación del contrato. Y si, por ejemplo, esa fecha de terminación del contrato lo era 2021, 2022, o era un contrato por 5 años que empezó en febrero de 2020, pues sabemos que en febrero de 2025 va a terminar ese contrato. En este caso, la indemnización por despido injusto que tendría que pagar este empleador sería lo correspondiente a los salarios dejados de percibir por el tiempo que falta para terminar la obra o labor contratada, que en todo caso sería desde la fecha del despido. Si fue despedido en junio, pues obviamente desde junio de 2020 hasta febrero de 2025. Entonces es importante tener en cuenta esto. Bueno, me pregunta acá Stephanie Mendivil: Javier, terminación de contratos de prestación de servicios en plena pandemia de COVID-19. Bueno, vamos a tener en cuenta varias cositas acá. Los contratos de prestación de servicios no son contratos de trabajo. No están protegidos por las prerrogativas del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, eso es lo más importante a tener en cuenta con este tipo de vinculaciones, Stephanie. ¿Qué sucede? La prestación de servicios o los contratos de prestación de servicios en plena pandemia, terminados como tal, quizá no,
o depende del tipo de prestación de servicio que se esté desarrollando y de acuerdo a la necesidad del servicio que presente la determinada empresa. Pero por regla general, si no se va a prestar el servicio porque es un contrato de prestación de servicios, el mismo se suspende. Entonces, hay que tener en cuenta esto, el mismo se suspende. Ahora, si lo que se está buscando es que ese contrato de prestación de servicios se convierta en un contrato de trabajo, pues obviamente tendremos que atender al principio de la primacía de la realidad, que nos señala que independientemente del nombre que las partes le den al contrato, la denominación que le den al contrato, si cumple con 3 elementos fundamentales que mencionamos al inicio de esta charla: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación jurídica respecto del empleador, pues obviamente aquí estaríamos hablando de un contrato de trabajo, tendríamos que acudir al juez laboral y necesariamente este juez del trabajo será quien determine si existe o no un contrato de trabajo como primer problema jurídico. Como segundo problema jurídico, si con ocasión de la existencia o de la declaratoria de la existencia de ese contrato de trabajo, la persona tiene derecho al pago de prestaciones sociales, aportes a seguridad social, prestaciones sociales especificando obviamente cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y pues las vacaciones, que no son una prestación social, sino que son obviamente un descanso remunerado, dotaciones si hay lugar a ellas, pago de auxilio de transporte. Entonces, esto lo tiene que determinar un juez. Es importante tener en cuenta ese punto. Nos pregunta John Corrales también. Aquí, ¿un contrato de obra o labor puede tener fecha de término? Claro, el contrato de obra o labor puede tener fecha de término, porque es que precisamente yo lo contrato para una labor específica y esa labor está proyectada en tiempo. Se va a calificar o se va a desarrollar esa labor en tiempo. Entonces, puede ser un tiempo o bien determinado o bien determinable. ¿Por qué? Supongamos, por ejemplo, volvemos al caso del edificio de 6 pisos, ¿cierto? Si se contrató al personal para construir un edificio de 6 pisos, pero resulta que cuando iban en el segundo piso, se terminó el contrato por X o Y circunstancias, se les dijo hasta luego, no trabajan más, pues aquí podemos entrar a determinarlo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues cuánto tiempo se tardaron construyendo esos 2 pisos. Si construyendo esos 2 pisos se demoraron, por ejemplo, 3 meses, quiere decir que cada piso se va a demorar mes y medio, ¿cierto? Y si eso es así, quiere decir que para la construcción de los 6 meses siguientes, pues entonces, perdón, de los 4 pisos siguientes, pues se iban a demorar 6 meses, ¿cierto? Serían más o menos así las matemáticas. Me perdonan mis matemáticas jurídicas, pero por supuesto sería esa la forma como se va a desarrollar. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a hacerlo, precisamente, esa sería la forma de determinarlo, cuando es determinable porque no se pudo terminar, ¿cierto? Pero como sucede en el caso de los guardas de seguridad, por ejemplo, que los contratan bajo esa modalidad por duración de la obra, labor contratada, pues si el contrato a la empresa de seguridad se le terminó con todos sus, ¿cómo decirlo? Se le terminó con su empresa usuaria, cambiaron de empresa de seguridad, pues ya sabemos que podríamos estar hablando de una fecha determinada de la duración de la obra o labor que se contrató. ¿Por qué? Porque adicionalmente la empresa usuaria dentro del giro ordinario de sus negocios no tiene el servicio de vigilancia. Ese corresponde a la empresa de vigilancia, valga la redundancia. Entonces, aquí es importante tenerlo en cuenta. Sí puede tener una fecha de término. Y precisamente cuando nosotros queremos probar ante un juez que el contrato no ha terminado, por ejemplo, que este es el caso que nos planteaba Andrés Delgado, por ejemplo, la persona fue despedida, le argumentaron que básicamente según lo que nos escribió es que ya no necesitaban más sus servicios o que ya no querían que fuera más el guarda, pues eventualmente la empresa lo tiene que indemnizar y puede haber una solidaridad entre la empresa de servicios de vigilancia y la empresa usuaria de esos servicios de vigilancia. Entonces, mucho ojo con esto. Bueno, también nos escribe por aquí Luz Chacón. Muy buenas noches para Luz.
Y nos habla de un tema también importante. Dice, suspensión de contratos en pandemia. En mi caso estoy embarazada. ¿Estoy obligada a firmar esa suspensión de contrato? Bueno, tenemos aquí que ver varias cositas importantes con este tema, ¿sí? Cuando hablamos de una suspensión del contrato, tenemos que ver que precisamente el artículo 51 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo es el que habla de esas causales de la suspensión del contrato. Entonces nos dice la primera, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución, ¿cierto? Esa es la primera. Pero ¿cómo hacemos para establecer si es una fuerza mayor o un caso fortuito que temporalmente va a impedir la ejecución del contrato? Tengamos en cuenta aquí que obviamente hubo pandemia, hubo coronavirus, COVID-19 y esto ocasionó un estado de emergencia sanitaria en el país. Con la declaratoria de esa emergencia sanitaria vino entonces después la declaratoria de aislamiento obligatorio. Las empresas no podían abrir, las personas no podían ir a trabajar y pues obviamente se generó una serie de inconvenientes para todos y actualmente hoy todos nos encontramos en casa. Juiciositos, la gran mayoría, guardando nuestro debido aislamiento, cuarentena, cuidándonos y si salimos a hacer determinadas actividades cuando nos lo permite la misma ley a través de decretos, bien sea decretos distritales, decretos presidenciales, pues obviamente aquí vamos a tener en cuenta el cumplimiento de normas de bioseguridad, que esas normas de bioseguridad pueden dar también para que lo hablemos en otra charla en estos días. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Pero, ¿qué pasa? Como tal, el Ministerio de Trabajo en sus diferentes circulares dijo, no, es que el COVID-19 por sí solo no es una fuerza mayor, no es una justa causa. Pero lo que sí es una justa causa es que a usted lo obliguen a cerrar su empresa. Si lo obligan a cerrar su empresa, pues puede haber una fuerza mayor o un caso fortuito que temporalmente impida la ejecución. Habrá que en cada caso entrar a calificar si fue o no fue una fuerza mayor o un caso fortuito que ameritara esa suspensión. Y aquí el empleador la puede hacer solo, no requiere autorización del Ministerio del Trabajo. Entonces, mucho ojo. En este caso, no requiere autorización del Ministerio de Trabajo, autorización del juez, no. Pero si lo hizo y no estaba en una fuerza mayor o en un caso fortuito, pues el juez laboral tendrá que ordenar consecuentemente la condena al pago de los salarios dejados de pagar los trabajadores. Entonces aquí sí, mucho ojo. Los invito a que me llamen. Ahí están mis teléfonos, ahí están mis datos también apareciendo en el live para que ustedes tengan acceso a esos temas y pues si requieren la representación de un abogado, por supuesto yo estoy presto a colaborarles. Pero entonces, mucho ojo, esa fuerza mayor debe ser calificada ahora por el juez. El juez nos dirá como última palabra si fue o no fue ajustada la suspensión que hizo unilateralmente el empleador. La segunda causal que nos dice con la suspensión es precisamente por la muerte o la inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. Si falleció el empleador y no hay quien nos emplee, pues naturalmente estaré aquí. La tercera dice, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento de negocio, en todo o en parte hasta por 120 días, por razones técnicas, económicas u otras independientes de la voluntad del empleador. Mediante autorización previa del ministerio. Aquí sí requerimos autorización previa del Ministerio del Trabajo. De la solicitud que se le dé al respecto, el empleador deberá informar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores. Es decir, hasta que el ministerio no le dé autorización por, dice acá la norma, clausura temporal del establecimiento, en todo en parte hasta por 100 días, por razones técnicas, económicas u otras independientes de la voluntad del empleador. Por ejemplo, los decretos que ordenaron el cierre y el aislamiento del país. Pues obviamente ya aquí el ministerio tendrá que entrar a dar o no su autorización. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. Entonces creo que aquí la pregunta que nos hace Luz Chacón sería precisamente esa. Y mucha atención aquí. El numeral cuarto dice por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador
o por suspensión disciplinaria. Cuando hay una suspensión disciplinaria, pues primero sabemos que hay una falta que se cometió por parte del trabajador, debe estar seguida de un debido proceso por parte del empleador, llamamiento a descargos. Aparte de ese llamamiento a descargos, pues también tendrá que estar la persona, ¿cierto? Acompañada por 2 testigos, acompañada por 2 compañeros del sindicato, la empresa tiene sindicato, se hará la correspondiente sanción disciplinaria. Si hay lugar a ella, pues entonces la persona se irá de sanción. Chao, suspensión del contrato. ¿Qué sucede? Cuando dice aquí por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador, aquí es el trabajador el que voluntariamente le solicita a su empleador. Oiga, necesito un permiso, necesito una licencia no remunerada, me tengo que ir por unos días. ¿Me da permiso de irme y pues va a ser licencia no remunerada? Sí, claro, yo le doy permiso. Usted no va a prestar el servicio y yo no le voy a pagar salario. Chao. Persiste, eso sí, la obligación de seguir cotizando a seguridad social, excepto obviamente a riesgos laborales porque no va a estar prestando el servicio, pero las demás obligaciones siguen ahí incólumes. ¿Qué quiere decir incólume? Que siguen firmes. Debe sí o sí cumplirlas, pero por lo demás, no. Entonces, dentro de esta causal, considero sería lo que dice Luz Chacón. Hay una cosa aquí importante. No puede el empleador obligar al trabajador a que firme una suspensión. No. Lo que sí puede hacer el empleador es ponerse de acuerdo con el trabajador y de mutuo acuerdo hacer una suspensión del contrato. Eso sí podríamos decir que lo puede hacer. Hacer una suspensión de mutuo acuerdo y pues en ese evento ya se suspenderían las obligaciones del uno para efectos de prestación del servicio y por parte del empleador para el pago de salario. Eso sería, pero si está embarazada, si adicionalmente la están obligando a que firme, no. Usted puede negarse a firmar. Ya diferente es que pueda haber o no un despido, pero recordemos aquí, como lo mencionamos hace un momento cuando nos lo recordaba el señor Alexander Rosso, existe la estabilidad laboral reforzada que protege a las mujeres embarazadas en caso de despido y esa protección va hasta cumplirse su embarazo, su licencia de maternidad, su periodo de lactancia. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos. Y dice la norma sin que en todo caso se exceda de 3 meses. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Pero como tal, obligada a firmar la suspensión no está, porque se supone es de mutuo acuerdo. Y si es de mutuo acuerdo, yo como empleador le hago la propuesta, usted como trabajadora puede decirme, no, no estoy de acuerdo. Obviamente el manejo, como se pueda dar diariamente en este tipo de actividades, es otra cosa muy distinta. Ahora, nos pregunta por aquí también el señor José Miguel López Ardila, a quien damos un saludo y le agradecemos por su pregunta. Nos dice, tengo una pregunta. Mi papá trabajó 28 años en una empresa y siempre fueron contratos verbales y sus contratos los firmaron los mismos empleadores, lo hicieron ir a Cámara de Comercio y ponerse como socio de la empresa, el seguro, la ARL, caja de compensación y pensión. Se descontaban y nunca cotizaron pensión. Lo despidieron y nunca hubo una indemnización o liquidación para demandar si todo lo que le hicieron firmar no vinculaba a la empresa. Bueno, señor José Miguel, aquí es un tema complejo. En primer lugar, debemos tener en cuenta, uno, sería importante poder ver todos esos documentos que usted me dice para conocer específicamente qué fue lo que él firmó. Porque sabiendo qué fue lo que él firmó, pues entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí lo invito a que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos 304-553-1974, 314-362-9971. Obviamente mañana ya en el día para que podamos charlar sobre el tema. También que nos escriba a nuestro correo malavera.abogados@gmail.com para conocer bien el caso. Anticipadamente le puedo decir, bueno, 2 cosas. Me genera duda, uno, me dice que los contratos fueron verbales, pero luego me dice que los contratos los firmaban y los mismos socios los hicieron en Cámara de Comercio. Entonces, al parecer él figuraba como un socio, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay que diferenciar 2 cosas especiales. Recordemos entonces que una cosa es la constitución de una sociedad en la cual todos vamos a ser socios, vamos a participar y esa participación pues se va a ver reflejada en dividendos, no en salario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no riñe con que pueda existir o no un contrato de trabajo.
Me explico. Si existía una relación societaria entre ellos, también podía existir una relación laboral. ¿Por qué? Porque es que debemos recordar aquí también que los aportes industriales, los aportes intelectuales pueden tener una remuneración o pueden tener una valoración económica. Si él no puso dinero, sino que su aporte era intelectual, pues entonces ese era el valor que él tenía como aporte. Pero si dentro de los estatutos no está pactado cómo iban a ser esos aportes, él era un empleado. Es un tema, ¿cómo decirlo? Es una línea muy delgada para poder establecer si era socio o era trabajador, lo cual puede dar lugar al pago de prestaciones sociales, al pago de todo lo adeudado desde que se terminó. Un tema muy importante como es la prescripción, porque si se terminó ese contrato y dentro de los 3 años siguientes no demandó o no hizo una reclamación para poder interrumpir esa prescripción por 3 años más, se quedó por fuera. Perdóneme la expresión, pero se quedó sin ese derecho a poder demandar. Entonces, es importante tener en cuenta aquí que si él no lo hizo, en ese caso, don José Miguel, si él no hizo la reclamación dentro de los 3 años, podría haber una prescripción. Sin embargo, ojo, el derecho a la pensión no prescribe nunca. Entonces, es importante para efectos de ¿qué? De la declaración de la existencia de el contrato de trabajo. La declaración de hechos no prescribe nunca. Lo que prescribe es los derechos emanados de esas declaraciones. Por ejemplo, se puede declarar la existencia de un contrato de trabajo si hay las pruebas suficientes para acreditar que ello fue así. Entonces, en ese evento hay contrato de trabajo. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora, si hay derechos derivados de ese contrato de trabajo que fue terminado indebidamente, pues naturalmente hay que verificar si está en términos dentro de los 3 años siguientes, si demandó dentro de los 3 años siguientes, para reclamar las indemnizaciones, salarios, prestaciones sociales y demás que dependan del mismo, incluida la pensión sanción. Y aquí voy a referirme precisamente a qué es la pensión sanción. Cuando hablamos de esa pensión sanción, se supone y señala nuestra ley 100 que es aquella que se reconoce a un trabajador cuando el empleador número 1 no lo afilió a Seguridad Social, lo contrató y no lo afilió a Seguridad Social. Número 2, trabajó por más de 10 años para ese empleador. Y número 3, fue despedido sin justa causa. Acreditando estos 3 elementos, pues tenemos que puede haber aquí derecho a la pensión sanción. Pero entonces sí, nuevamente le extiendo esa invitación, don José Miguel, para que se comunique con nosotros. Le repito, 304-553-1974, 314-362-9971, o igualmente nos escriba al correo malavera.abogados@gmail.com. Entonces, en esta información usted puede saber específicamente, puede darnos esa información específica y pues ya podremos solucionar su consulta y saber a qué tiene derecho su papá y cómo podemos hacer para reclamar esos derechos. Entonces, esa es la invitación, don José Miguel. El señor Wilder Ruiz Castillo. Muy buenas noches para el señor Wilder Ruiz. Nos hace también una pregunta, dice, don Javier, está muy interesante esto, su merced me puede por favor guiar en el caso de la empresa en que me dieron opción de hacer prácticas. Solo optaron al suspender mi contrato por esta cuestión sanitaria y continuaron ayudándome con pagos para fiscales. Me sugieren radicar un formato de otro fin en consecuencia de la suspensión. Bueno, primero, hay que ver una cosa muy importante. Si usted está haciendo prácticas con practicante del SENA o practicante de alguna otra entidad, pues usted no tiene un contrato de trabajo. Usted tiene un contrato de aprendiz. Entonces, Wilder, aquí lo que hay es un contrato de aprendiz. Si le dicen es que le sugieren que haga un formato de otro sí, hay que tener en cuenta que el otro sí, ¿cierto? El otro sí está por cuenta de ambas partes. En el cual la empresa lo puede contratar a usted, ¿sí? Tengamos en cuenta que ya por estos días se expidió norma precisamente buscando que las prácticas laborales, las prácticas estudiantiles cuenten precisamente como experiencia laboral. Entonces, ese es uno de los avances que hay. Pero mientras sea una práctica, va a seguir siendo una práctica. Y obviamente el empleador puede suspender este contrato, ya ahora sí porque la ley se lo permite, ya no porque haya otra
obviamente pues ya está la justificación correspondiente, pero aquí no va a haber prestación de servicio porque no se van a desarrollar las prácticas. Entonces, este contrato sí se puede suspender. Hay que, obviamente, corre de cuenta del empleador el pago de parafiscales, el pago de la seguridad social, el pago de ARL, lo más importante, porque recordemos que los practicantes, los aprendices también sufren accidentes de trabajo y en esa medida, al sufrir estos accidentes de trabajo o adquirir enfermedades laborales, pues tienen que estar protegidos por la legislación colombiana. No es la excepción. Entonces aquí igualmente, señor Wilder, lo invito a que se comunique con nosotros, a que nos escriba a malavera.abogados@gmail.com, nos cuente bien los pormenores de su caso y pues podamos verificar cuál es esa propuesta de otro sí que le está haciendo la empresa para saber específicamente hacia dónde está apuntando. La señora Joana García dice, doctor, buenas noches. Si a un trabajador se le pasa la carta con anterioridad, como lo indica la ley, y de no prorrogar su contrato de trabajo y no entregar su puesto de trabajo en la fecha de terminación, ¿qué debo hacer? Bueno, en primer lugar, pues esa persona no hay que dejarla entrar a trabajar. Entonces, señora Joana García, muy buenas noches, muchas gracias por su pregunta, pero sí, si a la persona se le terminó el contrato de trabajo, se le presentó la carta de no prórroga del contrato de trabajo y se le dijo específicamente a usted se le acaba el contrato, no sé, por ejemplo ayer, el 20 de julio, ¿cierto? Se le termina el 20 de julio. Entonces, el 21 de julio ya la persona no tiene que llegar. Que es que tiene que hacer una entrega, que es que tiene que hacer otras cosas, no. Pues simplemente, hasta luego, la persona ya no tiene por qué entrar a la empresa y ya no tiene por qué hacer entrega, porque tuvo que haber hecho la entrega días antes. Debió haberlo hecho días antes. Si ello no fue así, pues entonces ya simplemente no se le debe permitir el ingreso a la persona. Si está debiendo elementos que sean de la empresa, de propiedad de la empresa, pues naturalmente debe devolver esos elementos. No puede quedarse con los mismos. Entonces, es importante tener en cuenta, perdón, es importante tener en cuenta precisamente estos aspectos. Entonces, número uno, previamente debe haber hecho la entrega. Las empresas, en este caso, señora Joana, deben estar prestas a una semana antes iniciar ese proceso de entrega. No esperar hasta el último día porque, pues, obviamente ya será demasiado tarde para diferentes efectos. Natural será que sí, a la terminación del contrato, pues la persona dentro de los 5 días hábiles que se presenta, por ejemplo, que es lo usual, la usanza, dentro de los 5 días hábiles para el pago de prestaciones sociales, el pago de su liquidación, pues obviamente que presente lo correspondiente a específicamente la entrega. Pero repito, lo ideal es que se realice antes, la semana antes de terminar el contrato, realizar su entrega correspondiente. O simplemente si ya la persona se niega a hacerlo, o se niega a reconocer que su contrato de trabajo terminó y quiere seguir trabajando, pues lamentablemente ya la decisión está tomada por parte de la empresa. La empresa tiene que impedirle el ingreso. Ya lamentablemente no podrá seguir siendo parte de sus colaboradores. Número uno, número dos y número tres. Si ya se trata aquí de una persona que continúa trabajando unos días más, pues muy probablemente usted ya le haya prorrogado el contrato de trabajo por virtud de la realidad, porque la persona sigue trabajando. Entonces su contrato puede eventualmente verse prorrogado. Una cosa es que, por ejemplo, se acaba el contrato el 20 de julio y vino el 21 de julio, entregó las cosas y se fue. Bueno, perfecto. Pero si va a seguir trabajando una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, el mes entero, 2 meses, para hacer la entrega, pues ese contrato ya está prorrogado. Entonces, y está prorrogado por el mismo lapso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Sí? Nos dice aquí el señor Alexander Rosso, sí señor, no usar los elementos de protección personal. Es cierto, no usar los elementos de protección personal puede ser una falta grave en la empresa y puede dar lugar al despido con justa causa por parte del empleador. Obviamente haciendo, repito, el llamamiento a descargos, la presentación de los informes correspondientes, la recepción de testimonios si hay lugar a ellos, si hay videos, si hay diferentes pruebas. Debe efectivamente la empresa fundamentar muy bien su despido, porque ojo, si no lo hace, puede verse la empresa incursa en el pago de una indemnización por despido sin justa causa. Entonces, aquí es muy importante que lo tengan en cuenta. Don Andrés Delgado, vea, don Andrés Delgado. Hay una cosa importante
Aquí dice, buenas noches. Si el contrato laboral por obra o labor no hubiese fecha de terminación de la obra, ni tampoco especificar las funciones por las cuales se contrató, debe solicitarse el contrato de prestación de servicios al cliente de la empresa contratante y el empleador. Bueno, Andrés, precisamente eso fue lo que dijimos hace un momento respondiendo esa consulta que usted nos había hecho por el chat interno. Entonces, sí, efectivamente eso es lo que se debe hacer. No hay una fecha para determinar cuál fue la duración de la obra o labor contratada. La ley dice que en todo caso le pagarán una indemnización de 15 días. 15 días de salario. Si era el mínimo, pues medio mínimo. Si era 1.500.000 pesos, etcétera. Entonces, 15 días de salario. Eso para tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede aquí? Aquí precisamente la ley le está diciendo, ¿cierto? No hay una fecha. 15 días. Dice, en todo caso no será inferior a 15 días. Es decir, le terminaron el contrato sin justa causa. La usanza de las empresas que manejan este tipo de contratos es que le pagan 15 días de salario y hasta luego el personaje. Chao. Ese trabajador es todo lo que le van a pagar. Pero si resulta, como en el caso que usted nos plantea por correo interno y que nos trae a colación nuevamente, que la persona era un guardia de seguridad, fue despedido argumentando que ya no lo necesitaban más y que se había acabado la labor, por la cual había sido contratada, pues hay que tener en cuenta varias cosas. La labor por la cual fue contratada fue la de guardia de seguridad. Ese puesto de trabajo sigue existiendo y lo cubre la misma empresa de seguridad. Pues blanco es, gallina lo pone, me perdonarán la coloquial expresión, pero realmente aún ese puesto de trabajo es necesario. Aún entre la empresa de seguridad y la empresa usuaria existe un contrato de prestación de servicios y en ese orden de ideas lo van a tener que pagar. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando dure ese contrato. Y es una de las pruebas en poder de la demandada que se pueden solicitar con la demanda. En la demanda, como abogados podemos solicitar, no solo podemos aportar las pruebas que tengamos, sino que precisamente el artículo 31, si no me falla la memoria del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, permite solicitarle al empleador que aporte las pruebas que él tiene. Más ahora, teniendo en cuenta el decreto 806 de 2020, que nos obliga a nosotros a notificar previamente a la empresa. ¿Por qué digo yo notificar previamente a la empresa? Pues porque cuando se radica una demanda ordinaria que no tiene medidas cautelares, hay que enviarle la demanda previamente al empleador, a quien se está demandando, para que tenga conocimiento de la misma. Y obviamente, pues prepare su defensa. Cosa que me parece pone un poquito en desequilibrio a las partes, pero bueno, ya la Corte Constitucional será quien resuelva ese aspecto. Entonces, aquí, importante tener en cuenta, podemos como abogados solicitarle a los empleadores que aporten con la demanda las pruebas que tengan en su poder. Dentro de esas pruebas, obviamente, Andrés, el contrato de prestación de servicios entre el cliente, es decir, el usuario de los servicios de la empresa de seguridad y la empresa de seguridad. Se puede solicitar y allí encontraremos perfectamente cuándo inició esa labor y cuándo se va a terminar. Y repito, como lo dije hace un momento, si el contrato va hasta 2020, 21, 22, 23, 25, pues obviamente serán 5 años de indemnización. Ese sería uno de los aspectos. Aquí está don José Miguel. Don José Miguel. Bueno, don José Miguel, pues esta es la misma pregunta que ya nos había hecho. Aquí está repetida la pregunta, don José Miguel. Vuelvo y le insisto, naturalmente, si existe una sociedad, si existe, si él es socio de esa sociedad, valga la redundancia, puede que sea socio y a la vez sea trabajador, pero para ello tenemos que ver todos esos innúmeros documentos que usted nos está nombrando ahí. Entonces, vuelvo y le invito, don José Miguel, comuníquese con nosotros, 314-362-9971, 304-553-1974, o escríbanos también al correo malavera.abogados@gmail.com. Allí nosotros podemos brindarle la asesoría necesaria para establecer si hay lugar o no a ese derecho de su padre. Don Carlos Julio Torres Figueroa nos saluda. Igualmente, don Carlos Julio, una muy buena noche para usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Doña Luz Chacón, nuevamente la señora Luz Chacón, bueno, nos dice, nosotros entramos en confinamiento el 13 de julio.
mi quincena se cumplía el 15, mi jefe únicamente me pagó los días trabajados, en este caso 12 días. ¿Eso es legal? No. Resulta que no, porque es que constitucionalmente no pueden dejar sin salario al trabajador. Entonces tiene que pagarle el salario la quincena completa. Si no le paga la quincena completa, pues va a dar lugar a que posteriormente sea demandado para el pago de esos salarios. Entonces es importante tenerlo en cuenta. No puede despedir, no puede dejar de pagar los salarios, porque ese es el derecho o es el elemento principal que no puede tocar el empleador sin la autorización expresa de el trabajador. Aquí debemos recordar lo que señala el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, y es precisamente la revisión. ¿Qué nos dice el código? Pues básicamente que todo contrato puede ser revisable cuando sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. En este momento, pues nadie esperaba el COVID-19. El coronavirus nos cogió a todos por sorpresa. Entonces nadie podía prever todos los efectos nocivos que ha tenido en la economía mundial, no solo en la economía colombiana, todas las profesiones. Hemos visto en diferentes medios que el gremio de nosotros, los abogados, por ejemplo, ha sido muy afectado porque los juzgados están cerrados. Pero entonces no hemos sido solo afectados nosotros, nuestros clientes que esperan respuesta a sus procesos porque los juzgados están cerrados. Entonces, en ese orden de ideas, si están cerrados los juzgados y usted está buscando que le reconozcan un derecho, que le paguen, por ejemplo, su salario completo, pues va a verse afectada. Aquí entonces tenemos también que hay unas alteraciones a la normalidad económica, pero cuando es revisable, ¿cierto? Dice aquí, la norma insiste en señalar que cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, es decir, por ejemplo, hay unas comisiones que se le están pagando a la persona, pero sabemos que ahorita no se está vendiendo, pues, hombre, hay que renegociar esas condiciones, no va a haber pago de comisiones porque no hay ventas. Si no hay ventas, pues no le puedo seguir pagando esas comisiones garantizadas que le tenía. Por ejemplo, su sueldo es de 3 millones de pesos. En este momento la empresa, para mantener su contrato de trabajo y pues un mínimo vital para usted y su familia, no le puede mantener ese sueldo de 3 millones. Tenemos que disminuirlo en un 40%, por ejemplo. Son cosas que debe haber acuerdo entre las partes. Unilateralmente el empleador no puede bajo ninguna circunstancia tocar el salario de los trabajadores. Entonces, señora Luz Chacón, le tienen que pagar su sueldo completo. Y finalizando este punto, si no hay acuerdo entre las partes, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ella. Mientras tanto, el contrato sigue en todo su vigor. Entonces, mientras un juez del trabajo no señale específicamente que existen estas alteraciones económicas o que alteraron la normalidad económica, pues naturalmente usted no va a poder hacerse beneficiaria, o bueno, la empresa beneficiaria de reducción de salario. ¿Listo? Y tienen que pagarle su salario. Don Carlos Julio Torres Figueroa, bueno, don Carlos nos pregunta, cuando un contrato laboral es de obra y labor tiene terminación en fecha de noviembre 8 y lo han terminado antes de la fecha, bueno, hay una cosa muy importante. Resulta que el contrato puede tener terminación en determinada fecha, pero si realmente la obra se terminó antes, pues entonces terminó antes, porque ya no hay lugar a la realización de la misma. Pero si, ojo, la obra no se había terminado, aún faltaba tiempo para cumplir la misma, pues necesariamente tendrán que pagarle a la persona la indemnización por el tiempo que hace falta para terminarla. Me explico. Si el contrato se terminó, por ejemplo, hoy, 21 de julio, y está, como lo dice usted en su ejemplo, hasta el 8 de noviembre, pero resulta que efectivamente sí, hoy 21 de julio ya la obra se entregó, el edificio se entregó, está terminado, pues la obra terminó, porque precisamente la naturaleza de ese contrato es por duración de la obra o labor contratada, la obra terminó, punto. Si se había especificado una fecha posterior, pues esa fecha no hay lugar a tal. Pero si es al contrario, si se termina antes
el contrato se da por terminado antes de que finalice el cumplimiento de esa labor o de esa obra, si se prefiere, pues entonces habrá lugar la indemnización correspondiente a los días o al tiempo restante, es decir, entre el 22 de julio, porque terminó el contrato entre el 22 de julio y el 8 de noviembre. ¿Listo? Entonces, ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Bueno, entonces me señalan por acá que ya se nos está acabando el tiempo. Espero nos haya quedado claro cómo son esas formas de terminación del contrato, cuándo sí lo puede hacer el empleador, cuándo no lo puede hacer, cuándo puede suspender o cuándo no el contrato de trabajo. Entonces es bien importante tenerlo aquí en cuenta. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche y obviamente a la Fundación Mi Colmena por haber estado aquí acompañándonos muy pendientes. Sé que hay una transmisión ahora a las 9 de la noche precisamente para que ustedes estén también atentos a esa transmisión. Quienes puedan estar aquí, sería muy importante tenerlo en cuenta. Entonces recuerden, dentro de 8 días estaremos hablando de ese tema que nos puso en la mesa el señor Alexander Rosso y sería precisamente la estabilidad ocupacional reforzada. Esa protección a la que tienen derecho las mujeres gestantes, las mujeres en periodo de licencia de maternidad, los padres de familia cuando son sus esposas las que están precisamente también en ese periodo de maternidad pero no se encuentran trabajando, los prepensionados, aquellas personas que les faltan menos de 3 años para adquirir su derecho pensional, las personas por salud. Y aquí dentro de salud, pues hablamos de aquellos discapacitados y aquellos que se encuentran incapacitados, pero no han sido calificados por la Junta de Calificación de Invalidez para establecer si tienen o no un periodo o una discapacidad. Entonces, es importante tenerlo bien en cuenta. Ese tema hablaremos dentro de 8 días. Así que agradecimiento nuevamente a la Fundación Mi Colmena por abrir estos espacios para que podamos nosotros hablar, interactuar y por supuesto estar aquí muy presentes. Quiero darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, recordarles obviamente nuestros teléfonos 304-553-1974, 314-362-9971, nuestro correo electrónico malavera.abogados@gmail.com y también pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube como Malavera Abogados. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche y estoy muy atento a acompañarlos nuevamente dentro de 8 días. Muchas bendiciones a todos. Hasta una nueva ocasión.